como bien se dice ahí, debe preocuparse por la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos y gestión de los mismos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades y funcionarios y servidores públicos y el cumplimiento de metas y resultados. Sin embargo, en la práctica, uno ve que eso no funciona. No solamente no hay posibilidad de mejorar la calidad de la intervención pública. Eso normalmente se hace a través de auditorías de desempeño y a través de metaevaluaciones. Y esas prácticamente son inexistentes en nuestro país. Pero por otro lado, en la lucha contra la corrupción frente a un acto corrupto, uno debería, a través del sistema de control, detectarlo, investigarlo y sancionarlo. Pero es más, no deberíamos tener una actitud reactiva frente a la corrupción. Deberíamos tratar de prevenirla. Siempre prevenir es mejor que curar. Pero si uno empieza a analizar muy rápidamente, ¿no?, qué es lo que está pasando en esta lucha contra la corrupción, que es el sistema de control, vemos que no previene, no detecta y tampoco sanciona razonablemente. La prevención. ¿Cómo se hace la prevención? En un sistema moderno de control, la prevención está asociada a la implementación de sistemas de control interno, a la implementación de sistemas de gestión, control de gestión. Esa no es una responsabilidad de la Contraloría como entidad de fiscalización superior, esa es una responsabilidad de la administración. Pero lo que tenemos es que la gran mayoría de las instituciones públicas no tienen procesos definidos, no hay estandarización, no hay indicadores de desempeño, es decir, hay desorden. Y en esa lógica, eso es un terreno fértil para la corrupción. El control interno es el sistema inmunológico de la entidad y junto con la transparencia, con la participación ciudadana y la rendición de cuentas, constituyen los mejores antídotos frente a la corrupción. Pero no previene. Yo no recuerdo ustedes, no recuerdo yo, pero de repente ustedes sí. Yo no me acuerdo en que ningún caso relevante de corrupción que haya sido detectado por la Contraloría o por los órganos de control. Siempre es la prensa, siempre son las denuncias de los parlamentarios, de ustedes, siempre es la ciudadanía. El sistema de control llega tarde y llega casi nunca. Y entonces uno se pregunta, oiga, y en todos estos casos, como por ejemplo en el caso de la corrupción de los gobiernos regionales, ¿acaso no ha ido la Contraloría? Va todos los años. ¿Cómo es posible que no pueda haber detectado estos grandes problemas de corrupción? Si todos los años hay acciones de control en todos los gobiernos regionales. Y es que hay un problema estructural con la forma como se hace el control, ¿no? Pero además no detecta y parece que tampoco sanciona. Este Congreso le aprobó un procedimiento administrativo sancionador en materia de responsabilidad administrativa funcional a la Contraloría para que sancione a los funcionarios que han sido catalogados con acciones graves y muy graves, o sea, suspensión e inhabilitación. Han pasado varios años, más de 4. ¿Cuántas sanciones tenemos? Y esto lo pueden ver en la filmina número 11. En la práctica, 350 acciones, sanciones, confirmadas y consentidas. 350. ¿De cuánto? ¿No? ¿Cuántos funcionarios públicos trabajan en el Estado? Descontando los jueces, los fiscales, los policías, los médicos, los maestros. Hay 550.000 personas trabajando en áreas administrativas. 550.000. De esos, más del 10% están relacionados al uso y a la definición de los recursos públicos. En las áreas de presupuesto, en las áreas de logística, en las áreas de inversiones, en las áreas de tesorería. O sea, y hemos sancionado en 4 años 350. Claramente parece que eso no funciona. Pero si nos vamos al tema penal y al tema civil, la historia parece repetirse de manera similar. Ahí estamos saliendo del sistema de control y nos estamos engarzando con el sistema de justicia. Parece que ese es un engarce que tampoco funciona. Porque el sistema de control en el Perú hace más de 2.000 acciones de control al año. De hecho, el año pasado hicieron como 2.200 acciones de control.
Y claro, en esas acciones de control encuentran hallazgos y luego de esos hallazgos son analizados y a veces la Procuraduría encuentra responsabilidad civil y penal y hace todo el trámite ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial. Como ustedes pueden apreciar ahí con los datos oficiales de la memoria de la Contraloría del último periodo, hay más de 11.000, 12.000 funcionarios involucrados. ¿Cuántos de ellos en el periodo 2009-2015? ¿Cuántos de ellos han recibido una condena, una sentencia condenatoria? Ni 600. ¿Y cuántos están presos? 36. Entonces, la verdad es que este sistema no ayuda a mejorar la calidad de las intervenciones públicas y tampoco ayuda a luchar contra la corrupción. Entonces, es un sistema extremadamente caro para lo que nos da. Y es que, además de esto, no es solamente que se requiere una reestructuración total del sistema, y eso implicará sin duda alguna un enorme apoyo por parte del Poder Legislativo y también por parte del Poder Ejecutivo para llevar adelante este desafío monumental. De todas maneras se requiere repensar y tener una nueva ley orgánica del control. Pero además de estos problemas, ¿no?, de este breve diagnóstico, lo que tenemos es que hoy por hoy la Contraloría ha sido una institución que, por la información que aparece en los medios, ya no es solamente ineficiente, ¿no?, sino que ha sido penetrada de manera sustancial por la corrupción. Y entonces lo primero que hay que hacer es que hay que moralizarla. Hay que reestructurar la Contraloría. Tiene que recuperar la legitimidad. El controlador no puede ser objeto de discusión en su legitimidad. Y en esa lógica, ¿no?, creo que es obvio las razones por las cuales nuestro país, en los rankings internacionales de percepción de corrupción, cada año vamos peor. ¿Qué podemos hacer con relación a eso? En primer lugar, yo creo firmemente que se necesita una nueva ley orgánica del Sistema Nacional de Control, que permita articular adecuadamente la Contraloría, las OSIs y las SOAS, ¿no? Se necesita reforzar el enfoque preventivo. Se necesita replantear el control interno como un control de gestión y potenciar la cadena de valor anticorrupción entre el sistema de control y el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y lo que se necesita es cambiar esta composición estratégica de los instrumentos y los enfoques. Está claro que, así como está, las auditorías de financieras no están detectando lo que deberían detectar. Uno mira los estados financieros o los balances presupuestarios de cualquier gobierno regional y están perfectos. Y hay casos de corrupción terribles. O las auditorías de cumplimiento, que, como yo suelo decir cuando doy algunas clases en las escuelas de posgrado, eso es como cumplimiento. Porque las personas, los malos funcionarios que han traicionado su vocación y han traicionado la razón de ser funcionario, y cometen conductas funcionales y cometen actos dolosos, siguen todos los procedimientos. Y entonces, obviamente, si yo miro los procedimientos, todos están perfectos. Y es que una reforma estructural del Sistema Nacional de Control tiene que tener en cuenta, ¿no?, avanzar hacia un nuevo enfoque. Prevenir y no solo de prevención y no solo de punición. Necesitamos no más controles, necesitamos mejores controles, controles más efectivos, que por un lado permitan luchar contra la corrupción e identificar a los responsables, y por otro lado que permitan que los gestores públicos honestos gestionen, y que este sistema de control se engarce apropiadamente con el resto de los esfuerzos que viene llevando a cabo el Estado en los distintos otros actores públicos y no públicos en materia de la estructuración de lo que se conoce en la literatura como un ecosistema de control, transparencia y rendición de cuentas.
Un elemento clave aquí va a ser, sin duda alguna, la introducción masiva de tecnologías de información y comunicaciones en el quehacer del control, ¿no? No es posible que no hayan divisiones especializadas en el órgano, en la entidad de fiscalización superior, que hagan inteligencia de negocios, que analicen datos, que crucen la información, que interopere con las bases de datos administrativas disponibles en el Estado. Yo no entiendo cómo, estando en el siglo que estamos, en una sociedad prácticamente digital, los procedimientos para hacer las auditorías son manuales, ¿no? Desplazamos personas, con todo lo que eso significa, y las tenemos que alojar durante semanas, auditores, para que revisen papeles, cuando mucha de esa información está en los sistemas. Y si logramos montar una transformación digital en el sistema de control, nuestras actuaciones serían mucho más focales, mucho más precisas. O sea, iríamos con el bisturí, no con el hacha, por decirlo de alguna manera. Y eso evidentemente sería mucho más efectivo y barato. No quiero decir con ello de que el presupuesto de la Contraloría sea demasiado, no. Tal como lo voy a comentar en unos breves momentos, necesitamos una inyección de recursos para poder hacer toda esta reforma. Pero además, tenemos que tener el compromiso de toda la organización, no solamente la Contraloría, sino de las OSIs y de las SOAS, de tener cero tolerancia a la corrupción. Y eso implica el control de la gestión para la identificación de riesgos, el fortalecimiento de controles preventivos, el impulsar la implementación de códigos de ética en las entidades, más valores y principios, ¿no? Cerrar las brechas de capacidades que tienen los actuales miembros del sistema de control, los actuales operadores, fortalecer el proceso de rendición de cuentas, el control social, la transparencia y, sin duda alguna, tener mecanismos oportunos de alerta temprana en materia de anticorrupción. En este marco, me permito expresar algunas propuestas específicas, ¿no? Este no es un plan de trabajo, esta es una visión que contiene los principales lineamientos de que en el caso ustedes decidan elegirme como Contralor, serán la base para la estructuración de un plan de trabajo. Pero hay cosas que yo no comprendo. Por ejemplo, cuando hablamos de los grandes proyectos, ¿no? Uno de los problemas fundamentales por las cuales hay ineficiencia y corrupción es porque termina habiendo una colusión entre el supervisor y el ejecutor. ¿Por qué no podemos pensar en un mecanismo en que la supervisión de las obras sea designado por el sistema de control, ¿no? Con lo cual crearíamos un mercado regulado de supervisión, ¿no? Otra cosa que nunca he comprendido es que, como ustedes bien saben, hay control posterior, hay control concurrente y hay control previo. Nunca he entendido por qué, si se hace control previo, ese control previo no es vinculante. Me parece un despropósito. Si se va a hacer control previo, tiene que ser vinculante. Si vamos a analizar la estructuración de un proyecto, si vamos a revisar el contrato y la Contraloría, tenemos el supuesto que luego de este proceso de transformación y reestructuración, y ese es un supuesto clave, tendrá las competencias técnicas y éticas para poder llevar a cabo ese trabajo, cosa que ahora no lo puede hacer. Creo que cuando se apliquen los controles previos, estos deben tener carácter vinculante, ¿no? Otro elemento importante es, creo yo, ¿por qué hay tantas adendas?
Claro, ciertamente eso es un vicio del sistema y un mecanismo por el cual hay grandes espacios para la corrupción, ¿no? Pero una pregunta más estructural, ¿no?, es, creo yo, hay adendas porque cuando se toman las decisiones respecto, por ejemplo, a la construcción de una obra, no se sabe en la vida real cuánto cuesta la obra. ¿Por qué? Porque se toman decisiones sin tener los estudios definitivos. Y entonces, claro, ¿no?, hacemos una ficha estandarizada en el marco del sistema InvierTP, hacemos una ficha simplificada, o hacemos un perfil reforzado, pero en primer lugar, nadie controla la calidad de eso. Y sobre todo, a nivel de los gobiernos regionales y locales, yo he podido apreciar, ¿no?, cómo esos estudios por empresas o a veces hasta por propios profesionales inescrupulosos, los estudios salen en serie, puro copy-paste, y con eso se aprueban. Y después nos asombramos de que cuando se hace el expediente técnico cueste el doble, el triple. Incluso, luego de hacer eso nos asombramos que hay 2, 3, 5, 8 adendas. Pero es que estamos tomando decisiones sin saber bien lo que estamos decidiendo. Entonces, el tomar decisiones y el vincular la asignación presupuestaria sobre la base del expediente técnico, me parece que es otra medida sobre la cual deberíamos discutir. Estas medidas, como ustedes se podrán imaginar, requieren cambios normativos, ¿no? Y cambios no solamente en el sistema de control, cambios en los otros sistemas administrativos. Es ahí donde el sistema de control empieza a cumplir su rol de, al analizar cuál es la situación de la administración pública y al hacer tantas acciones de control, al hacer metaevaluaciones, nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que mejorar. No más controles, sino mejores procesos y procedimientos en el proceso de toma de decisiones. O, por ejemplo, muchos de los programas, de los grandes proyectos que aquí se ha mencionado en esta mesa, que termina siendo mega corrupción, ¿no?, han sido producto porque han sido exonerados de cualquier análisis previo regular. Muchos de esos programas y esos proyectos han sido exonerados del sistema de inversión pública. ¿Y qué cosa es el sistema de inversión pública? Un mecanismo técnico para ver si esos proyectos son buenos o no. Y entonces, la limitación sustancial de procesos de exoneración del sistema de inversiones, yo creo que es algo que se tiene que también discutir. Otro asunto, y ya voy terminando, señora presidenta. La gran corrupción o las grandes intervenciones públicas no pueden ser tratadas igual que las pequeñas. Y lo que yo he podido apreciar cuando he tenido oportunidad de viajar al interior del país por distintas razones, es que prácticamente el sistema de control en muchos gobiernos locales es inexistente. Y eso se traduce en una enorme frustración de la ciudadanía, que muchas veces no está preocupada solamente de la gran inversión, está preocupada de la pequeña y mediana inversión, esa que se hace en su localidad, esa es la que ella siente, esa es la que resuelve sus problemas cotidianos. Y ahí el sistema de control prácticamente no existe. ¿Y por qué? De acuerdo a la cuenta general de la República, existen en el Perú, al año 2016, más de 2.500 entidades públicas. ¿Saben cuántas SOCIs hay en el sistema de control? No llegamos a 800. O sea, hay 2/3 de entidades públicas que no tienen oficina de control institucional. E incluso de esas que sí tienen, donde están los gobiernos, están las entidades del gobierno nacional y el gobierno regional, y algunas provinciales, algunas distritales con muchos recursos, de esas 800, más de la mitad no tiene capacidad operativa real,
porque son oficinas de control institucional con una persona, con 2 personas. ¿Qué cosa vamos a hacer con eso? Pero además hay otro problema estructural que yo no logro comprender. Yo no entiendo una situación en la que el controlador va a tener una tarea eficaz si el controlado lo nombra, le paga, lo designa, depende administrativamente de él. O sea, ¿cómo vamos a pretender de que el controlador controle al controlado si depende del controlado? Y bueno, eso aunque parezca gracioso, eso es lo que pasa con las oficinas de control institucional. Salvo algunos jefes, el resto de las oficinas dependen del ejecutor. Y entonces tenemos que la autoridad, un alcalde provincial o distrital o una autoridad no electa o designada, define cómo se estructura la oficina de control. Entonces ahí hay una propuesta específica también importante. Necesitamos reestructurar la operación de las OSIs y para ello lo primero que hay que hacer es que hay que pasar todos esos recursos humanos, administrativos y presupuestarios bajo el control de la Contraloría. Y eso, al principio, aunque va a ser un proceso largo y complejo, al principio tenemos la suerte que no necesita más plata. Es simplemente trasladar, identificar todos los créditos presupuestarios en las distintas instituciones y trasladarlos a el pliego de la Contraloría. ¿Qué permite eso? Vamos a poder racionalizar la distribución de todo ese personal. Ahorita no tenemos forma, hay 2/3 de las instituciones públicas en el Perú, particularmente a nivel local, en la cual la Contraloría no tiene presencia. Pero si hacemos eso, vamos a tener un órgano de una Contraloría con casi 8.000 personas. Entonces podemos establecer un procedimiento, un mecanismo plurianual para poder, a través de mecanismos itinerantes, y esa es la lógica que aparece ahí en esa filmina, poder constituir robustas oficinas de control institucional a nivel regional y a nivel provincial y a partir de ahí desplegar los esfuerzos para poder, mediante visitas itinerantes, previamente con la ayuda de la tecnología de información y comunicaciones, ir a mirar lo que hay que mirar y descubrir lo que hay que descubrir, ¿no? Otro tema muy importante es, hay que establecer estándares de precios unitarios que nos permitan tener una idea donde rápidamente se puede detectar la sobrevaluación. Si tendríamos eso, para los proyectos simples que se repiten en todos los lados, no tendríamos, y hacemos un buen mecanismo de transparencia, la propia ciudadanía. Tendríamos ahí a un ejército de buenos auditores que podrían ayudarnos. El control social a nivel regional y local resulta fundamental. Y finalmente, el tema que también se ha mencionado en varias de sus preguntas, la reconstrucción con cambios. La ley de la reconstrucción con cambios que este Congreso aprobó establece que la Contraloría va a hacer un control concurrente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, ahora es imposible de hacer con la actual estructura. Porque, ¿qué es lo que pasa? El control concurrente implica varias cosas. Implica que cada vez que uno va avanzando, hay un auditor que lo va ayudando, que va chequeando lo que hace. Y de esa manera podemos tener la seguridad que vamos avanzando mejor y luchando contra la corrupción. Pero eso requiere varias cosas que actualmente, dado nuestro sistema de control en crisis que tenemos, no se da. Con solo mencionarles, la reconstrucción, por este valor de 20.000 millones que se ha mencionado y que seguramente no va a alcanzar, implica la realización de miles de obras en el sistema de control. Las 2.600 personas en planta de la Contraloría, 1.000 son contadores, 550 son abogados, 140 son administradores, 150 economistas. ¿Cómo ayudo con eso para hacer control concurrente de 9.000 obras? Ok, hagamos segmentado, hagámoslo de manera focal, no todas las obras, las principales, pero para eso necesito especialistas. Hay un problema en el capital humano.
Es lo mismo que pasa ahora. Se hace una estructuración de un gran proyecto de APPs. La Contraloría emite un control previo, emite un dictamen, que ahorita es vinculante, no es vinculante, ¿no? Pero, ¿acaso hay en la Contraloría una división especializada de APPs? ¿No? Y entonces, ¿cómo pretendemos hacer eso si primero no fortalecemos las capacidades del órgano de control? Y para eso no solamente se necesitan leyes, ¿no? Se necesita también apoyo por parte del Poder Ejecutivo en el tema presupuestal. Es cierto, el crecimiento del presupuesto de la Contraloría ha subido sustancialmente durante... Ha subido drásticamente durante los últimos años. Y no podría ser de otra forma. Porque... No. Perdón, un momentito. Sí, no hay problema. Congresista. Por favor, acomódense para que pueda continuar. Está terminando su exposición el señor Chac. Puede continuar. Le decía que el presupuesto de la Contraloría, que ha subido mucho durante los últimos años, claro está. Y es que el presupuesto general de la República, o sea, el objeto de control, prácticamente más que se ha duplicado durante también los últimos años. Hoy por hoy, el presupuesto institucional de la Contraloría son 550 millones de soles, aproximadamente. Ustedes ahí tienen una última filmina donde es una extracción del portal de transparencia económica. De esos 550 millones... prácticamente ya se ha comprometido, es decir, ya se ha contractualizado 490 millones. Y si uno ve el nivel de certificación presupuestaria, es decir, procesos que ya se han iniciado y que están en curso, subimos a prácticamente 520. O sea, falta agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y hay disponible 30 millones de soles. En donde de los 550 millones... 410 se van a pagar planillas y pensiones, 100 para bienes y servicios, de los cuales ahí están los CAS, personas, y están locadores, personas, y luego 30 millones para inversiones. Con este presupuesto es imposible pretender hacer una reforma de la magnitud de la que estamos conversando, ¿no? Y entonces se necesita un esquema de trabajo plurianual que permita inyectar recursos a la Contraloría, pero como un shock, digamos. Shock iba a decir, pero como un shock. O sea, como si fuera una inversión. Porque si logramos transformar el sistema de control en 2 o 3 años, la Contraloría va a empezar a generar recursos ingentes para el Tesoro Público, porque vamos a tener efectividad en la lucha contra la corrupción. Y ya sabemos que son miles de millones de soles, aproximadamente, de acuerdo a las cifras que se habían mencionado, más de 10.000 millones de soles anuales que se pierden en la lucha contra la corrupción. Si somos capaces de reducir eso en tan solo un 10 o 20%, imagínense la cantidad de beneficios en términos de bienes y servicios públicos para la gente más necesitada que se podría implementar. Yo sueño con un sistema de control en donde se pueda prevenir, detectar y sancionar la corrupción eficazmente. Sueño con una Contraloría y con un sistema de control que no es temido por los funcionarios, ¿no?, sino que es respetado. Y yo creo que esas características, al igual que las que aparecen ahí en la última filmina de mi presentación, son posibles de llevar adelante si todos trabajamos de manera conjunta. Señora Presidenta, señores congresistas, no quisiera terminar esta breve presentación sin antes mencionar que durante las últimas semanas ha circulado intensamente información falsa o en todo caso inexacta respecto de mi trayectoria profesional y académica. Y la verdad que eso no me llama la atención. La corrupción tiene redes muy grandes. No tengo ningún otro propósito que guía mi candidatura a ser Contralor General de la República
que un profundo vocación de servicio y de tener la oportunidad de volver a servir a mi país como funcionario público, luego de estar prácticamente una década fuera del funcionariado, en esta lucha contra la corrupción. Se han dicho muchas cosas, ¿no? Se han dicho, por ejemplo, que yo no tengo título, y sí lo tengo, ¿no? Se ha dicho que no estoy colegiado, y sí estoy colegiado. Se ha dicho que no soy hábil, y sí soy hábil. Estoy en el Colegio de Economistas de Lima, mi número de colegiatura es 9320 y estoy hábil. Se ha dicho que no conozco del sistema de control. Eso no es cierto. Conozco mucho del sistema de control, del objeto del sistema de control, que es la gestión de los recursos públicos.